Los derechos humanos son sus derechos. Tómenlos, defiéndanlos, promuévanlos, entiéndanlos y insistan en ellos. Kofi Annan. Buenas tardes. El Poder Judicial del Estado de Nuevo León agradece su asistencia a la presentación de la obra titulada El debido proceso en el derecho constitucional procesal mexicano, a la luz de la jurisprudencia y precedentes nacionales e internacionales, coordinada por el doctor Michael Gustavo Núñez Torres. Como primer acto, me permito presentar a las personalidades que conforman nuestra mesa de honor. Nos acompaña el licenciado Hugo Alejandro Campos Cantú, consejero de la Judicatura del Estado de Nuevo León. Nos distingue con su presencia el doctor Rafael Estrada Mitchell, director general del Instituto Nacional de Ciencias Penales. Con nosotros, el coordinador del libro que hoy se presenta, el doctor Michael Núñez Torres. Agradecemos la presencia de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, jueces y funcionarios del Poder Judicial del Estado, presidentes, representantes e integrantes de colegios de barras y asociaciones de abogados, así como representantes de las facultades y escuelas de derecho de la entidad. Hoy se presenta el libro El debido proceso en el derecho constitucional procesal mexicano, a la luz de la jurisprudencia y precedentes nacionales e internacionales. Obra coordinada por el doctor Michael Núñez Torres, en la que podrán encontrar reflexiones e investigaciones que facilitan una mejor comprensión de los nuevos paradigmas en materia procesal, resultado de las reformas constitucionales en el ámbito penal en el 2008 y los derechos humanos en el 2011. El doctor Michael Núñez Torres, sinónimo de dinamismo, conocimiento y entrega a la cátedra, académico e investigador por vocación, es doctor en Derecho Constitucional por la Universidad de Salamanca, miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, SIN Nivel 1, miembro del Consejo Consultivo Latinoamericano del Departamento de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de Bolonia, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad Autónoma de Nuevo León, así como de la Cátedra de Investigación, Estado de Derecho de la EGAP del Tecnológico de Monterrey. Autor de más de 10 publicaciones nacionales e internacionales. Actualmente, subdirector de la investigación del Centro de Investigación Tecnológica, Jurídica y Criminológica de la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. A continuación, y para realizar la presentación de la obra El debido proceso en el derecho constitucional procesal mexicano, a la luz de la jurisprudencia, precedentes nacionales e internacionales, contamos con la destacada presencia del licenciado Hugo Alejandro Campos Cantú, consejero de la Judicatura del Estado, a quien cedo la palabra. Gracias. Licenciado Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez, presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, magistrados, magistradas, distinguidas jueces, distinguida concurrencia, miembros del Poder Judicial, servidores públicos, doctor Rafael Estrada Mitchell, director general del INACIPE, bienvenido. Doctor Michael Núñez, reconocido investigador, amigo y académico, bienvenido. Recientemente, el Poder Reformador y el Tribunal Constitucional mexicano han centrado su atención en el perfeccionamiento y en la correcta implementación de las normas que rigen los procedimientos judiciales. La Constitución Federal se ha reformado en torno a los derechos humanos en general y a las garantías procesales en materia penal que le asisten al imputado, a las víctimas y a los ofendidos por la comisión de delitos. Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha concedido el amparo y protección de la justicia federal
en asuntos muy relevantes, relevantes a nivel nacional e internacional. Tanto la Suprema Corte como el Poder Reformador, Constituyente, han puesto su atención en estos temas. Todo esto se relaciona al final de cuentas con el debido proceso, que se convierte en una piedra angular del sistema de impartición de justicia. ¿Por qué? Porque auxilia a lograr una equivalencia entre la verdad histórica y la verdad jurídica. Esto es, entre lo que verdaderamente ocurrió y lo que se demostró ante los tribunales. Y al respecto, recordemos que la búsqueda de la verdad es un principio que rige la labor jurisdiccional, en términos de lo establecido en el artículo 16, segundo párrafo de la Constitución Política Local. Este fenómeno, desde luego, atañe y absorbe al Poder Judicial del Estado y exige no solo reformas legales que reflejen los principios del debido proceso, sino a la par una correcta implementación de estos por parte de los juzgadores. En ese sentido, conviene destacar que desde hace años han operado importantes reformas en la estructura del Poder Judicial del Estado, así como en los códigos procesales en materia penal y civil. En el Consejo de la Judicatura también se han establecido programas de capacitación de los juzgadores y de sus auxiliares. Los cambios en la ley y en la judicatura imponen también a los litigantes profundizar sobre estos cambios, pues solo así pueden exigirle a los juzgadores que respeten las prerrogativas procesales que le asisten a sus defendidos. En este contexto de grandes cambios, cobra relevancia la obra hoy presentada, intitulada El debido proceso en el derecho constitucional procesal mexicano, a la luz de la jurisprudencia y precedentes nacionales e internacionales, que es el resultado del brillante trabajo de un grupo de investigadores integrado por Rogelio López Sánchez, Miguel Neria Gobea, Alonso Cavazos Guajardo Solís, Alejandro Sánchez, bajo la coordinación del doctor Michael Núñez. Esta obra auxilia a los operadores jurídicos en la comprensión de las garantías constitucionales que integran el debido proceso, mediante la teoría especializada y la jurisprudencia nacional y transnacional que existe al respecto. En el libro se abordan principios tan relevantes en el ámbito nacional y local, como lo es los derechos a la tutela judicial, a la defensa adecuada, a la previa audiencia, a la segunda instancia, a la asistencia letrada y consular, así como los plazos razonables, la motivación y la ejecución de las sentencias y la independencia e imparcialidad judicial. Se trata de un análisis descriptivo y en cierta medida crítico de los aspectos más significativos del debido proceso en el Estado mexicano, de manera que auxilia a los juzgadores y a los litigantes a conocer los principios constitucionales que motivan los importantes cambios procedimentales que están ocurriendo en esta entidad federativa. Es realmente enriquecedor leer un trabajo como el que ahora se presenta, pues en una temática tan relevante conjuga y armoniza diversas visiones del objeto de la investigación. El debido proceso es explorado desde las perspectivas teórica y práctica nacional y transnacional. Conozco a varios de los coautores de esta obra, tanto en el ámbito académico como en el profesional, incluso en el personal. Esto me permite, sin lugar a dudas, afirmar que se trata de expertos en el derecho procesal constitucional y en los derechos humanos, de manera que son fuente fidedigna en la temática aquí comentada, lo que se pone de manifiesto con la simple lectura del material ahora presentado. Saber los principios sobre los cuales se erige el debido proceso, a lo cual auxilia la obra ahora presentada, sin duda alguna permite interpretar de manera adecuada las normas jurídicas que regulan los juicios y demás procedimientos cuyo conocimiento compete al Poder Judicial del Estado, que está honrado en este acto en presentar, a través de mi conducto, la obra intitulada El debido proceso en el derecho constitucional procesal mexicano, a la luz de la jurisprudencia y precedentes nacionales e internacionales. Felicito a los autores y desde luego al coordinador Michael por esta obra, por las aportaciones plasmadas en ella, que seguro estoy invitarán al lector a profundizar más sobre cada uno de los temas que aquí se abordan. Enhorabuena, felicidades.
A continuación, un precursor a nivel nacional en el plano de oralidad en materia penal y de derechos humanos. El doctor Rafael Estrada Michel, director general del Instituto Nacional de Ciencias Penales, quien nos dirigirá unas palabras de la obra El debido proceso en el derecho constitucional procesal mexicano a la luz de la jurisprudencia, precedentes nacionales e internacionales. Pues muchas gracias, señorita. Yo no sé si soy un precursor o un precursor químico o qué de la reforma acusatoria adversarial, pero sí sé que es una reforma estructural del Estado mexicano y que tenemos que defenderla en todos los planos como algo que verdaderamente vendrá a basificar el Estado constitucional y democrático de derecho en los órdenes de nuestro país. Así es que muchísimas gracias por su generosa presentación. Señor magistrado presidente, señoras magistradas, señores magistrados, señorías, señor consejero presidente del órgano electoral del Estado, señor consejero de la Judicatura y muy querido amigo, coordinador de esta obra que hoy nos reúne en esta tarde friolenta, inéditamente friolenta, para gente que solo ha estado en Nuevo León, en concreto en Monterrey, durante la canícula, pues comprenderán ustedes que es bastante sorpresiva la temperatura. Deberíamos estar más acostumbrados en el altiplano a estos fríos, pero bueno, pues les traemos la buena noticia de que aquí son unos cuantos días al año, ¿no? Supongo, creo que son 3 o 4 así, y el resto está el sol esplendoroso de este nuevo reino de León, de Fray Servando y de Alfonso Reyes. La pregunta que acompañó a la colección de Bosch, a la que convocamos hace pues ya año y medio, Michael, quizá 2 años, y que se supone que tendría su traducción en varias áreas de la temática y las desarrollo práctico y teórico del derecho, el área administrativa, el área civil, el área penal, el área mercantil y por supuesto el área procesal constitucional, que el doctor Núñez prefirió llamar constitucional procesal por varias razones que nos va a explicar seguramente. Decía yo que la pregunta que iba a acompañar a esta serie de volúmenes de la editorial catalana Bosch y que solo ha podido, gracias a la disciplina de los regiomontanos, darse a la luz el primer volumen, que es el que se refiere a lo constitucional procesal, era una pregunta muy sencilla: ¿cuándo un proceso es debido? Es decir, ¿cómo hemos traducido al castellano, y creo que la traducción ha sido por lo demás bastante feliz, la expresión anglosajona del due process of law? Que más bien significa, y ustedes que están tan cerca de Texas me lo dirán mucho mejor, un adecuado proceso, mucho más que un debido proceso. Pero digo que la traducción al castellano es feliz porque ciertamente el Estado nos debe a los gobernados, y los servidores públicos le debemos a los gobernados, un proceso que sea adecuado, que sea correcto. Hemos hablado muchísimo, lo decía usted, de la reforma procesal penal en un sentido acusatorio, adversarial, oral, que combate la opacidad, y más o menos nos hemos ido dando cuenta cuán lejos estábamos de un proceso que pudiera llamarse realmente proceso, en sentido adecuado para el enjuiciamiento y el encauzamiento de las causas penales. Pero en las otras áreas esto es no menos importante. ¿Cómo seguimos cauces que nos permitan estar tranquilos? Y sus señorías no me dejarán mentir, así como todos los operadores jurídicos en sede judicial, que nos permitan estar tranquilos de estar dictando la sentencia que Duncan Kennedy diría, la sentencia que el juez quiere dictar, que en conciencia le tiene tranquila a su señoría, en el sentido de que está dando a cada quien lo que le corresponde. Es decir, qué pasos sustantivos, no meramente adjetivos. Tenemos la mala costumbre de llamarle derecho adjetivo al derecho procesal, y yo creo que es el derecho más sustantivo de todos, ¿no? Es el derecho que se vive de una manera más sustancial. Bueno, ¿qué pasos sustantivos tenemos que dar para llegar a una sentencia que nos tenga a todos, si no contentos, porque siempre habrá un perdedor y un ganador, sí por lo menos satisfechos en cuanto a sus estándares de posibilidad procesal, es decir, de ser un auténtico, debido, adecuado, correcto proceso en cuanto se estructuró? Y bueno, pues los libros estaban pensados en ese sentido. Se ha desarrollado de procesal constitucional, como muy bien nos decía el consejero, poniendo atención en varios temas. Los recursos, por ejemplo.
¿Qué se necesita para que haya un recurso efectivo y por lo tanto pueda cuestionarse la legitimidad de una sentencia válida y adecuadamente? Cuando el Estado cumple con su débito de un adecuado proceso en términos de defensa adecuada. Si no tenemos colegiación obligatoria, como se está hablando tanto de los defensores y en general de los operadores jurídicos, podemos hablar de una defensa que esté certificada y que sea adecuada, que nos permita hablar de un proceso en sentido dignificatorio, en sentido sustancial. Son el tipo de preguntas que se hace este libro. La lealtad procesal entre las partes, ¿qué tanto influye para que tengamos un adecuado proceso? ¿Cuáles son los plazos razonables? Nos decía el consejero. Pues sí, ¿cuándo es razonable un plazo? Hemos tenido la pésima costumbre, Rabasa lo denunciaba hace muchísimo tiempo, más de 100 años, la pésima costumbre de creer que porque cumplimos con la ley en sus términos, ya estamos frente a un proceso que merezca el nombre de proceso. Bueno, y si la ley te da 5 minutos para contestar una demanda, porque cumples con esos 5 minutos, que parece un plazo evidentemente no razonable, estás frente a un enjuiciamiento, un encauzamiento adecuado. Me parece muy interesante que Bosch, la editorial catalana de muchísima tradición en Europa, se haya preocupado por estas preguntas, porque son las que se vienen haciendo en los países en donde la ciencia del derecho procesal está más desarrollada desde hace 50, 60, 70 años. Y qué bueno que encuentren que el mercado mexicano está ávido de hacerse las preguntas sustantivas. Preguntas que tienen que ver mucho más con principios que con reglas, preguntas que tienen que ver con la reforma de 2008 ciertamente, pero también con la reforma de 2011 en materia de derechos humanos y su importantísima correlativa en materia de amparo, y una pregunta que deberíamos estarnos haciendo, ustedes lo saben mucho mejor que nadie en sede judicial local, que deberíamos estarnos haciendo todos los días. ¿Qué tanto el viejo, venerable y renovado juicio de amparo es compatible con una reforma estructural de gran calado como fue la reforma acusatoria adversarial de 2008 y con el sentido sustantivo del debido proceso, no meramente formal y no meramente de exacta aplicación de la ley, artículo 14 constitucional que diría Rabasa una y otra vez pendiendo sobre nuestras cabezas como la gran formalidad esencial, todavía así lo menciona la Constitución General de la República del proceso. Bueno, pues qué tanto el juicio de amparo puede incardinarse adecuadamente para que tengamos procesos cada vez más sustantivos, más sustanciosos, más propios de derecho y mucho menos de legicentrismo, incluso diría yo de legolatría. ¿Qué tanto vamos a poder hacer valer los principios de la reforma de 2008? Importantísimo, que se ha hablado tanto y el libro se hace cargo de él a través de los precedentes jurisprudenciales nacionales e internacionales, el principio pro persona, la búsqueda de la protección más amplia que corresponda en derecho a las personas. O el principio pro dignitate, del que se habla muy poco, párrafo quinto del artículo primero, la no discriminación en menoscabo de derecho fundamental alguno por cuestiones atinentes a la dignidad humana. La cláusula de apertura, de cierre, nos dicen los autores, de todo el razonamiento constitucional mexicano hoy por hoy. Y por supuesto que el razonamiento constitucional local no es la excepción. En Nuevo León, como en todos los estados de la Unión Mexicana, lo que se tiene que buscar es el brillo más cabal del principio pro dignitate, de la dignidad humana sin discriminación en menoscabo de derecho de persona alguna. Bueno, pues todas las interpretaciones procesales constitucionales tienen que tender hacia la vigencia de estos principios y otros de carácter, si ustedes quieren, más instrumental, pero que están en el propio artículo primero, principio de universalidad, principio de interdependencia, principio de integridad de los derechos humanos, y en el artículo 20 con toda claridad, ya lo decía usted, principio de inmediación, principio de concentración, principio de continuidad. ¿Qué nos está diciendo hoy por hoy la Constitución en términos de principios? Y por eso es tan importante que veamos lo que los jueces y los operadores jurídicos nos dicen que son los principios, que evidentemente se distinguen de las reglas. No les voy a contar el final de la película porque está en el libro, pero ahí está claramente explicitado de qué se trata ahora que hablamos tan pomposamente de derecho por principios y no de derecho por reglas, ahora que estamos tratando de superar el legicentrismo que, insisto, hace 100 años denunciara Rabasa. Y por cierto, no sé si ustedes sepan, pero también lo denunció nada más y nada menos que un regiomontano muy ilustre, al que ya me he referido, don Alfonso Reyes, en su mismísima tesis profesional, dedicada a títulos y operaciones de crédito, por lo menos en lo que se te refería al caso práctico. Reyes se hace la pregunta de un agente inteligente
quizá el derecho no le importaba tanto como a otros muchos, luego se dedicó, por supuesto, a cultivar las letras y la diplomacia, pero en esos momentos el jovencísimo hijo del general Bernardo Reyes lo que se está preguntando y desde una tradición inteligente y cabal de lo que es auténticamente jurídico, como es la neoleonesa, es, bueno, ¿y realmente está incorporado letrísticamente el principio de validez de un título a la hoja de papel? ¿O hay algo más metafísico, ¿no? Y por ahí empezó a divagar literariamente, como siempre lo hacía por lo demás don Alfonso, de manera deliciosa. Bueno, ese señor nos está dando un ejemplo de substantivismo en el acercamiento, no solo al proceso, sino marcadamente al fenómeno jurídico todo. Quiero terminar estas líneas, como no podía ser de otra forma, hablando de un mexicano que nos legó el mundo, ¿no? Para mí es un muy grande honor hablar del doctor Michael Núñez Torres, porque no solo es un mexicano que el mundo nos trajo, ¿no? Las circunstancias aciagas en ocasiones de su lejana patria lo hicieron venir no solo a México, sino en concreto a Monterrey, a Nuevo León, lo cual para mí tiene muchísimo de significativo. Es padre de 2 preciosas neoleonesas y es esposo de una neoleonesa por adopción, pero además Michael Núñez ha sabido desde Salamanca, donde hizo sus estudios doctorales, venir a hacer germinar el discipulado de una muy ilustre constitucionalista y procesalista, que es la doctora Ángela Figueruelo, maestra de ambos. La doctora Figueruelo se ha preocupado muchísimo por un tema fundamental y ha venido a disertar aquí a Monterrey de manera, creo yo, muy brillante: el tema fundamental del acceso a la justicia. Y es que yo creo que se ha platicado mucho ahora con motivo de la renovación del titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el tema fundamental, y con esto podríamos tener una relación con nuestro juicio de amparo bastante más productiva que la que hasta hoy tenemos. El tema fundamental es cómo le hacemos para que las mayorías excluidas, incluso excluidas desde el punto de vista socioeconómico, tengan un acceso efectivo a la protección de sus derechos constitucionales. Y entonces estos autores que coordinó Michael Núñez y que forman parte de su ya haciendo luengo discipulado en la Universidad Autónoma de Nuevo León, ¿no? Se dice fácil, pero es la segunda universidad del país, ¿no? No son cosas menores. Nuevo León, no vengo a contarles a ustedes la importancia que tiene estratégica el Estado de Nuevo León y la que ha tenido histórica siempre en el desarrollo de nuestra República y en concreto de nuestro Estado constitucional de libertades y de dignidades. Bueno, pues la pregunta que se hace el discipulado de Michael Núñez, que él coordina y que coordina brillantemente a partir del análisis de las jurisprudencias, de los precedentes nacionales, internacionales y de la doctrina más relevante y más actualizada en el tema, es hasta qué punto realmente las y los mexicanos tienen un acceso cabal a la protección de sus derechos fundamentales y hasta qué punto seguimos encontrando barreras, una de ellas la económica por supuesto, pero no la única barrera, a excluir toda exclusión de nuestro proceso, no solo de nuestro proceso penal, pero significativamente de nuestro proceso penal. ¿Cómo le hacemos para, como quería Ortega y Gasset, un autor predilecto de Michael Núñez, excluir toda exclusión? ¿Cómo le hacemos para dejar la marginalidad y la marginalización del proceso y del respeto debido a los derechos básicos, en que, por desgracia, todavía una significativa mayoría de nuestro país se encuentra? Bueno, hay varias opiniones sobre la mesa. Se ha dicho que la oficina del Ombudsman tiene que convertirse en una defensoría pública, sobre todo en materia de amparo. Todo eso lo podemos discutir. Lo que sí creo yo es que no nos podemos dar el lujo de no discutirlo. Cuando nos damos el lujo de no discutir las cosas, el Estado constitucional deja de ser un Estado constitucional y democrático de derecho para pasar a hacer otras cosas. Como el proceso, cuando no es un proceso adecuado, pues puede ser una bonita sucesión de formalidades o un juego bastante divertido, hasta de ingeniería si ustedes quieren, pero no es un proceso en sentido cabal. No hay ahí un enjuiciamiento, no hacemos entrar a la razón en juego para resolver las dificultades que nos presenta la vida social. Creo que la vida, el ejemplo, la pluma y el desarrollo en la cátedra de Michael Núñez nos da precisamente muchas respuestas, silenciosas, pero muchas respuestas a lo que debemos entender
por Estado constitucional y democrático de derecho. Hay en todo esto una metáfora. Por algo tenemos a un ilustre constitucionalista venezolano formando cabezas de neoleonesas y neoleoneses. Creo que es un gran honor para nosotros tenerte aquí, para México, Michael, te lo digo con toda sinceridad, y creo que esta es la primera de varias obras que se anexarán a una colección tan ambiciosa, pero coincido plenamente con el señor consejero, tan indispensable, no solo en las aulas, sino en la práctica misma del proceso en nuestro país. Por su atención, muchísimas gracias, y siempre estaré a sus órdenes en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, allá en el lejano Tlalpan del Distrito Federal, no tan gélido como Monterrey esta tarde. Muchas gracias. Intelectual e investigador constante son características que distinguen al doctor Michael Núñez, un jurista reconocido en la entidad. Escuchemos a continuación las palabras del doctor Núñez, coordinador del libro que hoy se presenta. En primer lugar, quiero saludar con todo respeto y gratitud a nuestro señor anfitrión, el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, el magistrado Guerrero. Un honor tenerlo aquí. Gracias por su apoyo, por todo lo que ha significado también para la investigación jurídica universitaria. Un honor saludar a todos los distinguidos magistrados y magistradas que nos acompañan, distinguidísimos jueces, señorías. También saludo a los colegas investigadores que también están aquí con nosotros y distintos también estudiantes de Derecho, razón y motivo del quehacer universitario, y por supuesto un saludo y mi gratitud para las palabras y para la presencia del consejero Hugo Campos, a quien tengo el honor, como comentaba hace un rato, de conocer nada más llegar yo a esta bella tierra regiomontana, y al doctor Rafael Estrada Michel, quien ha tenido unas palabras que me emocionan mucho y que agradezco profundamente, a quien he definido en el trabajo como un coordinador del coordinador, porque ha coordinado todos los esfuerzos también para que esta obra de Bosch llegue acá, llegue todo lo que es la influencia de estas editoriales, aparezcan ahora trabajando en México. También, aparte de todo, a muchos amigos que están acá, no podría nombrarlos a todos, todos, muchas gracias. Esa frase de que los amigos se conocen en la enfermedad, en los lugares cárceles, Dios nos cuide, y en las presentaciones del libro, hoy pues caras de amigos muy queridos están aquí presentes. Y no quisiera pasar de alto que en medio de sus ocupaciones el consejero presidente de la Comisión Electoral se ha desvestido de su condición de consejero y ha asumido la que siempre ha tenido desde que lo conozco, de intelectual de excepción y profesor de casta de nuestra Universidad Autónoma de Nuevo León. Por supuesto, los coautores que están aquí, ellos, pues de ellos ya hablaré dentro de un rato, pero ya he visto, por lo menos vi ahí a nuestro amigo Alonso. Un agradecimiento a todos, de todo corazón todos, a la Universidad Autónoma de Nuevo León, a cuyo amparo, decía alguien, de mi alma mater es la Universidad Católica Andrés Bello, en Caracas. Ahí me formé, gracias a la formación, quizás el más desobediente de los estudiantes de los jesuitas, pero a ellos les agradezco la formación inicial. A la Universidad de Salamanca, donde hice mis estudios doctorales y donde tuve el honor de formar parte de una escuela de la doctora Ángela Fiorello, de la cual también pertenece el doctor Rafael Estrada Michel y varios juristas que están ahorita en Nuevo León, el doctor Gastón Enríquez, la doctora Aida Bello Figueroa, hay profesores, y la doctora Fiorello cada vez más va fortaleciendo una escuela, el doctor Pedro Torres Estrada, compadre, una escuela que se está formando acá. Bueno, dicho esta parte importante de los agradecimientos, quisiera primero comenzar las preguntas. Como también dice el doctor Garza, toda tesis se comienza con una pregunta detonante. La pregunta detonante, oye, ¿qué es el debido proceso? Entonces, creo que más que qué es el debido proceso, a ver qué es el proceso. Fíjense, los procesalistas
y yo soy procesalista por avatares del destino, en verdad soy constitucionalista. Lo que pasa es que los constitucionalistas somos muy metiches, entonces pues nos metemos en distintas ramas. Como hay un efecto que dice Guastini, la constitucionalización del ordenamiento, de todos creemos tener derecho a opinar. Pero en este sentido, los dos programas doctorales que tiene mi facultad de Derecho, que es Constitución y Gobernabilidad y Derecho Procesal, me ha llevado a estar entre ambas disciplinas, pero con un respeto muy, muy serio a la autonomía de cada una de ellas. Muy respeto, sobre todo en el caso procesal, en el caso del proceso, un respeto a su sustantividad. Esto que ha dicho el doctor Rafael Estrada es muy importante. Se habla siempre del derecho procesal como un derecho adjetivo. Ya forma parte hasta de la cultura jurídica hablar de adjetivo. No tendría tanto problema si no conllevara esto un atavismo histórico que tiene que ver con algo que viene desde la Edad Media, de cuando se estudiaba derecho eran los grandes civilistas, ¿no? El jus civile era el derecho, el procesal eran los prácticos. Decir que uno supiera derecho procesal o estudiar derecho procesal era mal visto, porque pues simplemente son lapsos, son procedimientos declaratorias, pero no es el proceso. El proceso realmente es... el derecho es el derecho civil, y así siempre ese derecho civil tuvo, desde el derecho romano, ni más ni menos, tenía todo ese abolengo, hasta que creo yo, no, y es así, se ha dicho mucho, Winchester-Müller, esa polémica tan extraordinaria, que no viene el caso aquí, todos ustedes la conocen mejor que yo, esa polémica Winchester-Müller acerca de la acción, el derecho subjetivo y de la pretensión en el derecho romano, lleva a la escuela alemana a decir: no, somos una ciencia en sí misma, y por tanto, al ser ciencia y tener un objeto de derecho específico, distinto al sustantivo, a la parte material del derecho, la parte del proceso en sí misma es un fenómeno digno de estudiarse dentro de una ciencia. Esta cuestión que ha establecido Winchester-Müller a veces parece que en Latinoamérica se ha olvidado. Y Latinoamérica constantemente tiene se ha aferrado a entender al proceso como la parte, ahora sí, como la visión medieval, como los prácticos. Por eso normalmente cuando se hablan de estudios procesales, normalmente los que hablan de derecho procesal civil son los civilistas, los que hablan de derecho procesal laboral son laboralistas, cuando el proceso en sí mismo tiene su idea, tiene su sustantividad. Esa sustantividad, a partir de la evolución de los derechos humanos, ha tenido también una serie de configuraciones en torno a garantías importantísimas que hacen del proceso no el procedimiento puro y simple, a partir del cual de forma concatenada se desahogan actos, pruebas, y al final el sujeto procesal llegan por excelencia el juez dicta una sentencia. No, ahora el proceso tiene un sentido en el espacio y el tiempo, se refiere a un pacto constitucional, como lo han sabido decir la doctrina española. Tienen la claridad, que viene a su vez de una influencia alemana, de entender que el proceso en sí mismo tiene una sustantividad, y esa sustantividad nos obliga a entender y a redimensionar todo a la óptica de los principios. Y si Robert Alexy no se equivoca, y yo creo que no, los principios no son más que mandatos de optimización de los derechos fundamentales. Si esto es así, el puro cumplimiento de la forma que anunciaba mi colega Rafael Estrada Michel, el puro cumplimiento de la forma no basta para que entendamos que se está cumpliendo con el proceso. ¿Por qué? Porque solo es un proceso solo se puede entender proceso aquel cuya labor jurisdiccional, que eran los grandes conceptos que estudió la escuela italiana, que es la que más influyó en América Latina, que la escuela italiana hablaba no solamente de jurisdicción, acción, sentencia, los típicos elementos que todo procesalista, todo estudiante de derecho debe conocer. Nosotros ahorita tenemos que entender que ese proceso no es cualquier proceso, solo será digno de esa palabra el que sea un debido proceso, cumpliendo unas garantías ineludibles.
Y tal vez al mismo tiempo solo es proceso, solo es jurisdicción aquella actividad capaz de tutelar los derechos. Tutelar los derechos, esa tutela judicial efectiva que ya entra ya en el argot de la jurisprudencia mexicana, que ha tenido mucha influencia desde el primer constitucionalismo, perdón, desde el inicio del constitucionalismo del 78 español, y que hago aquí referencia, y de paso aprovecho también, estos actos son muy de gratitud y agradecimiento, agradecerle a mi maestra. Ella, el primer libro que tuve la oportunidad de leer de ella fue La tutela judicial efectiva, un libro que marcó época, fue el primer libro que analizó a fondo la idea de la tutela judicial efectiva, entendiendo el proceso no como concatenación de actos formales, sino como una serie de garantías donde esos actos solo tienen razón de ser en tanto y en cuanto son expresión de un derecho procesal humano. Si me permiten esta expresión que acabo de acuñar por la rapidez con la que los derechos son humanos en general. Ahora, poner a hablar de cada uno de los capítulos, pues yo creo que lo importante es que lo vieran en el libro. Yo voy a justificar un poco en este rato que me queda, decir un poco el espíritu del libro es lo que le acabo de decir. Es una expresión, una pregunta de qué es el debido proceso a la luz de un diálogo que hemos manifestado entre jurisprudencia, entre las fuentes del derecho, principalmente la jurisprudencia y la doctrina, pero también, por supuesto, partiendo de la ley en sentido amplio, de la ley como fuente del derecho. Ahora bien, ¿qué es lo primero que creo yo que tratamos de hacer cuando comenzamos este trabajo de este proyecto que tanta ilusión tuvimos al comenzar y que tanta satisfacción nos han dado? Lo primero era algo que ha comentado el doctor Rafael Estrada Michel, el de ir estableciendo y comprendiendo, redimensionando nuestra parcela del conocimiento, que es la academia, la doctrina. Hay una fuente del derecho que, si García Maynes no se equivocaba, pues era ley, jurisprudencia, doctrina. La tendencia en América Latina es a ensimismarnos, cada quien en su parcela. Es la tendencia en América Latina. Le voy a mostrar con alguna pruebilla por qué. Ahora que estamos en la moda de que no diga nada si no puede probarlo, pues mire. Primero, la ley. La ley como expresión, sí, no la idea de Santo Tomás, que la ley es el acto de la razón encaminada al bien común. No, la ley es un acto de las cámaras legislativas actuando como cuerpos colegisladores, siguiendo el procedimiento prescrito en la Constitución para la formación de leyes. El contenido no es problema nuestro. El legislador estaba acostumbrado en un estado legicentrista a que su acto no estuviera sometido a discusión. Y no le gusta a veces a los legisladores dialogar. Me llama mucho la técnica legislativa eminentemente mexicana de que en las leyes siempre colocan un glosario. Tiene cosas positivas, pero en líneas generales siento yo, disculpa, que hay escondido un temor a la interpretación del juez. Mejor dile tú de una vez qué significa cada cosa, no vaya a ser que el juez se ponga a interpretar. Mejor vamos a amarrar bien que el juez no interprete. Yo, legislador, digo todo. Caso de eso va rompiendo, porque al pasar ahorita el Estado constitucional a principios más que reglas, como bien decía el doctor Estrada Michel, con el ejemplo de los 5 minutos de contestación, por más que la ley diga eso, un debido proceso va a decir que esto viola el derecho a la defensa. Y hay todo un arsenal de argumentos contenidos en distintas jurisprudencias nacionales, internacionales y locales que dirán esto no tiene sentido. Usted no es cualquier proceso el cumplimiento de la forma, sino el cumplimiento sustantivo, es decir, que la forma se cumpla, pero se cumpla con vistas al fin que perseguía. Y esto es muy importante. Y esto es lo que también aquí cada uno de los coautores quiere decir en el libro. Así que la ley ahora tiene que empezar el legislador a ser más humilde, y el legislador tiene ahora, y lo está haciendo a cada momento, llamando a distintas visiones para ver si eso que va a dictar como ley, responde a una serie de temas como son los derechos humanos, que a partir del primero constitucional de aquí en 2011 ha sido una verdadera revolución, aunque sea silenciosa, que se está viviendo. Junto con la reforma del 2008, creo que todavía no hemos dimensionado la revolución el terremoto jurídico en el que estamos. La jurisprudencia también ha tenido que hacer un
baño de humildad. Cuando recién llegué yo a México me llamaba la atención la prohibición expresa al debido proceso, incluso con un trabajo que se llamaba Lo confuso del control difuso. La idea de un derecho todo claro, que todo se entienda, que todo se comprenda, es una nostalgia liberal. Lamentablemente, mala noticia, no se va a poder. Vivimos en un mare magnum de fuentes de interpretación, supranacionales, nacionales, locales, luego otro tipo de órganos también de administración de justicia, también en estos órdenes, que hacen que usted, al igual que el hombre medieval, se pregunte, no sepa con seguridad que es ley o reglamento, sino que usted diga cuál es tu derecho. Y en ese sentido, el debido proceso será aquel que sepa asimilar todas esas fuentes y darles coordinación y armonización a la luz del debido proceso, a la luz de los principios pro homine, a la luz de los principios de las distintas garantías que el debido proceso exige. Este diálogo, la doctrina también no podía ser menos. Nosotros, los que hacemos doctrina, lo digo con la mayor modestia. En otras áreas, hoy tuve un desayuno con el señor rector y todas las autoridades, estaba nuestro director y todas las autoridades de las distintas facultades, y me llamó la atención, conversando con varios médicos, incluso con mi cuñado, que es investigador de medicina, comentaba que las investigaciones siempre son de los últimos años para acá. Rara vez buscan libros antiguos. Nosotros los abogados siempre, y como el doctor Rafael y un servidor que trabajamos temas de historia también constitucional, estudiar los clásicos es importante, pero no cabe duda que nosotros tenemos que reorganizar la doctrina que vamos a consultar y aceptar también de buena gana los nuevos autores. A mí me preocupa profundamente, con todo el respeto que tengo a ciertas obras importantísimas, como podría ser las obras de las garantías individuales del maestro Burgoa, que sigue siendo el libro de referencia cuando ya pasó el 2011. O sea, yo creo que, caramba, habría que revisar esto. Nos debemos revisar nosotros mismos. Entonces, ¿qué propongo en este libro? Algo que es de donde nace la doctrina. Los jóvenes que están bajo mi asesoría doctoral, pero de los que no me atrevo a llamar su maestro, entre otras cosas, porque es un título que prefiero decir que son discípulos de la doctora Figueruelo, de un servidor que todavía está muy lejos de ser maestro. Soy un entusiasta investigador, eso sí me puedo jactar, pero maestro, permítame, no es falsa modestia, todavía no creo que ser maestro, pero sí me siento muy orgulloso de encabezar este equipo de personas que se dedican a puro estudiar. Entonces eso da una legitimidad, en principio, están solo haciendo eso. Han estudiado y han hecho un diálogo de la jurisprudencia, de la doctrina, para que se evite ese diálogo ensordecedor. Hay libros clásicos de derecho procesal, pero yo recomiendo lo que se está haciendo ahora, donde se están citando ciertamente a los clásicos que nunca vamos a poder eludir, internacionales y nacionales. No soy yo un enemigo de los clásicos. El mismo hecho del título que acaba de señalar el doctor Rafael Estrada Michel, cuando la primera propuesta de Bosch fue que fuera procesal constitucional, yo preferí constitucional procesal en homenaje al maestro Fixamudio, como está en el estudio preliminar, donde don Héctor hace una gran diferenciación entre el derecho procesal constitucional, como los mecanismos de control que garantizan la supremacía constitucional, le hace juicio de amparo, acción de inconstitucionalidad o controversias, y diferencia el derecho constitucional procesal como aquellas garantías inherentes al proceso que hacen del proceso no cualquier proceso, sino un debido proceso. Entonces, como don Héctor hizo esa capacidad, yo me adhiero a esa tipología, a pesar de que en Sudamérica, en Perú, don Domingo García Belaúnde considera que es ociosa y que no tendría sentido, que todo es procesal constitucional, pero en este sentido yo lo puedo. Pues cada uno de los capítulos trata un diálogo complejo. Fíjense, nosotros siempre es un obligado leer a Calamandrei y a Chiovenda, y creo que debemos seguir leyéndolos porque son unos gigantes, por eso son clásicos, porque aceptan relecturas. Sin embargo, ya en Italia no son autores normalmente de uso común. Los grandes autores italianos, quizás Tarufo es el único que se ha colado en materia procesal, no están siendo leídos. Los grandes autores también procesales nuevos, jóvenes, como el caso del
profesor Rogelio López, que comienza entre el catálogo de autores. Es un profesor joven, se acaba de doctorar, su tesis de maestría fue premiada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, su libro también fue premiado por el Poder Judicial por el Tribunal Federal Electoral del Poder Judicial, el TRIFE, soy del Caribe, no dejo de ser desordenado. Pues ha hecho un trabajo estupendo, meticuloso. Y sigo pues, con el maestro Miguel Neria. No es regiomontano, pero alumno de esta universidad y ha trabajado constantemente en sede judicial mexicana. Es un excelente autor. Él me acompaña a mí en varios capítulos, es un gran amigo y uno también un asesorando extraordinario. La firmeza, la acuciosidad con que asume cada investigación lo ha llevado ahorita a estar haciendo cátedra en Baja California, de donde es oriundo, de la ciudad de Ensenada, y pues desde aquí yo le envío un saludo fraterno de que este fue un gran esfuerzo que trabajó, porque fue un trabajo coordinado. Por eso hay veces que se habla compilar cuando uno reúne trabajos que le van enviando. Esto fue coordinado, nos coordinamos todos. Un discípulo asesorando también ahijado, porque soy padrino de su boda, es el maestro Alonso Cavazos. Una combinación también extraordinaria de una factura intelectual muy joven, no me dejará mentir el consejero Hugo Campos, que lo conoce bien. Es una persona con un conocimiento del foro judicial, con un amor a la judicatura, está concursando para ser juez. Lo que haría esa combinación doctrina en el Poder Judicial es extraordinaria. Y también la formación sólida, disciplinada, tiene una disciplina regiomontana que parece un poco hasta germana, cumple los objetivos que se van diciendo. Pronto va a tener una tesis doctoral donde hace un juicio crítico a la jurisprudencia en materia federal sobre federalismo. Él aquí en esta obra trabaja varios capítulos, todos son extraordinarios, pero el que se refiere al derecho a la defensa creo que es importantísimo, dice Gonzalo. Por último, decirle a todos los compañeros, el libro tiene sistematizado con un lenguaje también, porque a veces la doctrina como que habla como para oírse a sí misma, es un lenguaje de diálogo, de interacción, de decirle al foro jurídico, esto es lo que opinamos, partiendo de lo que ustedes nos enseñan, que están en el rompeola. Y este diálogo es una virtud que yo quisiera decir con toda sinceridad, públicamente, que felicito al Tribunal Superior de Justicia, que se ha preocupado no solamente por promover a humildes servidores que puedan compartir hoy con ustedes estas palabras, sino también, quiero decir, señor presidente, he podido colaborar ya en la revista excelente Judicatus que tiene, los libros que se están editando y que se están formando, se están desarrollando en un centro de investigación que también colabora estrechamente, como no puede ser de otra forma, en la academia, también con la Universidad Autónoma de Nuevo León, para generar ese diálogo, esa importancia. Por último, quisiera, y lo que quiere también algo importante, de las preguntas de este libro, y creo que es la más importante, es la única que voy a adelantar, que está la respuesta, la única, las demás tienen que leer el libro, entonces no les voy a decir, pero la única respuesta que voy a decir es, hay una dicotomía maquiavélica entre seguridad y debido proceso. No es poco, tengo el honor de veces de dar clases en distintos ámbitos, el decir es que el debido proceso permite que los delincuentes salgan en libertad. Esa frase coloquial, a veces no es tan coloquial, a veces también está interiorizada en la formación de operadores jurídicos. Y el libro quiere dar paso a eso. No es el debido proceso lo que permitió que Florent Cassés saliera en libertad. Lo que permite salir en libertad, el debido proceso fue la garantía que a ella no se le respetó. Lo que permite es, quizás, como lo se expresa en el libro, que expresa el capítulo Rogelio López,
pues, el monumental desastre que hubo en materia de escena del crimen, de hallazgo, de manejo de pruebas y todo. Entonces, ese tipo de quitarle la idea a las personas de que el debido proceso es en sí mismo un enemigo del tema de la seguridad es algo terrible, que no debemos permitir como una sociedad democrática avanzada, que aspiramos ser. No sé si lo seamos, pero aspiramos ser. Por último, no podía menos que también darle las gracias a una profesora veracruzana, que es motor de mi vida, y a las dos hijas que ella felizmente me ha dado. Quiero hablar de la profesora Ivette Mecó Rivera, mi esposa de Minatitlán, Veracruz, a quien amo profundamente. También la presencia de su señora madre, que está aquí con nosotros, y a ella, pues, que siempre discutimos, ella con su visión más liberal que yo, con su visión del derecho de familia y un modesto constitucionalista, discutimos y fastidiamos a nuestras dos hijas que prefieren hablar de Frozen. Bueno, con todo esto quiero decirles que estoy muy agradecido al tribunal, al consejero Hugo, a Rafael Estrada Michel, que, pues lo puedo decir públicamente, tengo una relación de compadrazgo, tengo el honor de ser padrino de su extraordinario hijo, Rafita. Quiero agradecerle a Nuevo León el que me permita a mí, dado que ojalá y que nunca, cuando veo las crisis que estamos pasando ahora, que nunca pase aquí lo que pasa en Venezuela. Yo, por eso decía que mi gratitud también a la Universidad Autónoma de Nuevo León, a cuyo amparo, si bien me gradué en una, me formé en otra, solo ha sido en la Universidad Autónoma de Nuevo León donde yo he podido echar mis mentiras, decir todas estas cosas, de echar las mentiras de la teoría, porque me dedico puro a la teoría, todas estas cosas las he hecho al amparo de una universidad de la que me siento profundamente orgulloso, como es la Universidad Autónoma de Nuevo León, y también de Monterrey, que si no soy regiomontano por estas dos líneas que tengo, creo que tengo el derecho a decirles con todo el amor que les tengo a todos ustedes, que soy un regio metido. Muchas gracias a todos. En este acto, el magistrado presidente hará entrega de un merecido reconocimiento al coordinador y a los presentadores de esta obra, que a la letra dice: el Poder Judicial del Estado de Nuevo León otorga el presente reconocimiento al doctor Michael Gustavo Núñez Torres, al doctor Rafael Estrada Michel y al licenciado Hugo Alejandro Campos Cantú, por la presentación y coordinación del libro El debido proceso en el derecho constitucional procesal mexicano. Firma el magistrado presidente Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez, presidente del Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Nuevo León. Monterrey, Nuevo León, 13 de noviembre de 2014. Con la entrega de los merecidos reconocimientos, damos por concluido nuestro evento, agradeciendo la asistencia de este mismo. Les recordamos que el libro está a la venta y lo pueden adquirir en la entrada. Que tengan una excelente tarde. Muchas gracias.